Capítulo 1. La llegada del susurro. La lluvia caía sin descanso sobre los tejados de piedra del viejo convento. Cada gota golpeaba con un ritmo propio, como si intentara marcar el latido de un corazón oculto en sus muros. María, empapada hasta los huesos, se detuvo frente a la puerta principal. La madera oscura crujió bajo su toque, y un frío húmedo la abrazó, advirtiéndole que aquel lugar no era para simples curiosos. Un susurro recorrió el corredor, apenas audible, pero suficiente para erizar su piel. «¿Quién está ahí?», murmuró, su voz quebrándose entre el miedo y la curiosidad. Nadie respondió, solo el eco de su propio temblor. Algo en el aire olía a incienso viejo y otra cosa, más oscura, más prohibida, como si el convento respirara secretos que nunca debieron salir de sus muros. María avanzó, guiada por un impulso que no entendía. Cada paso la acercaba a un aroma más intenso, mezcla de cera caliente y un perfume que parecía despertar algo dormido en su interior. Y entonces lo vio, una puerta entreabierta, oculta tras un tapiz negro, con símbolos que recordaban tanto a la devoción como al deseo. El altar apareció frente a sus ojos como un latido vivo, cuerpos entrelazados sobre él, temblando al unísono. No eran figuras congeladas ni muñecos de cera. Cada gesto, cada estremecimiento era demasiado real. María contuvo un grito, el calor subiendo por su espalda, mezclándose con un miedo que la excitaba sin querer. La luz de las velas proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes, creando una coreografía imposible entre lo sagrado y lo profano. Un gemido prolongado escapó de labios que no parecían pertenecer a nadie en particular, pero todos a la vez. María sintió como su propio cuerpo reaccionaba, un temblor involuntario recorriendo sus piernas, un calor intenso que desafiaba la lógica y la moralidad. Esto no puede ser real, pensó, pero no se movió. Algo invisible la mantenía pegada al suelo, hipnotizada. La habitación estaba llena de murmullos, palabras incomprensibles mezcladas con jadeos. Cada sonido parecía arrancar secretos enterrados en lo más profundo de su ser. Y entonces lo comprendió, el altar no solo unía cuerpos, unía deseos, culpas, temores. Todo aquello que la religión y la sociedad habían tratado de reprimir se manifestaba allí, crudo y poderoso. María dio un paso más, y el altar reaccionó, vibrando con un latido que resonó hasta en sus costillas. Sintió que no estaba observando, sino siendo observada, invitada a formar parte de aquella danza oscura. Su respiración se aceleró, mezclando miedo con una fascinación que no podía nombrar. La puerta por la que había entrado parecía haber desaparecido, y por primera vez entendió que el convento tenía sus propias reglas, su propio deseo, y ella acababa de cruzar el umbral. Un último susurro, apenas un roce en su oído, «Bienvenida, María». Y en ese instante, supo que ya no había marcha atrás. Capítulo 2. El eco de los lamentos. El primer grito no se escuchó con los oídos, sino con la piel. María despertó en medio de la madrugada, empapada en sudor frío. El convento estaba en silencio, pero de entre las paredes surgía un lamento tan intenso que parecía rozar su carne. Cada nota era un gemido prolongado, un rastro de placer y agonía entrelazados. Se incorporó temblando. La luna se filtraba por las ventanas, pintando el pasillo de plata enferma. El sonido crecía, como si el edificio entero respirara al compás de los cuerpos que había visto sobre el altar. María avanzó, incapaz de resistirse. Con cada paso, el eco se hacía más humano, más cercano, más indecente. Llegó a la capilla principal. Allí, iluminados por decenas de velas, se hallaban las figuras que antes había creído alucinaciones, monjas y fieles arrodillados, sus labios murmurando oraciones, pero sus cuerpos estremeciéndose con un frenesí que negaba cualquier devoción. En el centro, el altar vibraba, proyectando una energía que hacía temblar las paredes. Un sacerdote, alto y cubierto con una sotana negra, levantó los brazos hacia el techo como si invocara a un dios oculto.
Su voz era profunda, hipnótica. En este altar, el alma y la carne no se contradicen, se consumen juntas. María contuvo la respiración. Lo que veía era imposible, pero al mismo tiempo su propio cuerpo respondía como si hubiera esperado ese instante toda la vida. El sacerdote recitaba versículos entrecortados, que a cada frase se mezclaban con suspiros ahogados. Las monjas gemían, y sus voces se confundían con cantos litúrgicos que resonaban como un sacrilegio perfecto. El eco de esos lamentos recorría el lugar como un oleaje. María sintió que el sonido entraba por sus oídos y bajaba hasta su vientre, despertando un temblor que la obligó a apoyarse contra la pared. Cerró los ojos. Pero eso fue peor. En la oscuridad interna, vio imágenes de sí misma sobre el altar, desnuda, temblando como las demás. María, la voz del sacerdote la nombró sin mirarla, como si ya supiera que estaba allí. Ella abrió los ojos, paralizada. Su corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar el resto de la liturgia. Y entonces lo vio. Las velas comenzaron a gotear cera oscura, como sangre coagulada, que caía sobre el altar y se deslizaba entre los cuerpos. Nadie se movió para apartarse. Al contrario, se ofrecían a ese ardor negro como si fuese una bendición. María quiso retroceder, pero sus pies no respondían. El eco de los lamentos la envolvía, y cada nota parecía acariciar su piel. Era imposible distinguir dónde terminaba el miedo y dónde empezaba el deseo. El sacerdote bajó lentamente los brazos y todos los presentes cayeron en un silencio absoluto. El altar latió, una vibración profunda, casi animal. Sacudió el suelo bajo sus pies. María gritó en silencio, su boca abierta pero sin voz. Mientras entendía la verdad más aterradora, aquel altar no era un objeto, era un corazón vivo que se alimentaba del temblor de los cuerpos. Y ella ya estaba atrapada en su pulso. Capítulo 3. La confesión prohibida. La campana de medianoche sonó una sola vez, seca, quebrada, como si el bronce mismo hubiera gemido. María se encontraba en el corredor más oscuro del convento, atraída por una fuerza que no podía resistir. El aire olía a incienso y a sudor, un perfume contradictorio que despertaba en ella tanto devoción como vergüenza. Al final del pasillo encontró un confesionario. La madera estaba húmeda, desgastada por años de secretos murmurados. No sabía por qué abrió la puerta y se arrodilló. La penumbra del recinto era absoluta. Y sin embargo, del otro lado, ya había alguien esperando. Una respiración entrecortada llenó el silencio. «Has pecado, hija». La voz masculina era grave, áspera, cargada de algo más que santidad. María tragó saliva. Todo su cuerpo temblaba. «No lo sé, pero siento cosas que no debería». Un suspiro sonó al otro lado, como un gemido contenido. «Dilo en voz alta. Aquí no hay juicio, solo el altar escucha». Las palabras parecían atravesarla. María cerró los ojos. «Cuando escucho los cánticos, mi cuerpo tiembla. No por miedo. Es otra cosa, algo que me quema por dentro». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier condena. Entonces, la madera del confesionario crujió, como si el hombre al otro lado se hubiera inclinado hacia ella. Ese temblor es la lengua de Dios. Él se expresa en la carne, y la carne no miente. Un calor imposible recorrió su espalda. María sintió como su respiración se sincronizaba con la de aquel desconocido. De pronto, una mano atravesó la rejilla rota del confesionario y rozó su cuello. El contacto fue breve, eléctrico, como si la santidad y la lujuria se hubieran fundido en un solo gesto. «Aquí nadie viene a ocultar sus pecados», susurró él. «Aquí se celebran». María quiso levantarse, pero la voz la ancló. «El altar ya te eligió, María. Tus deseos no son tuyos, le pertenecen a él». Un escalofrío la recorrió entera. El eco de los lamentos de la capilla regresó a su memoria, mezclado con esa caricia furtiva. Comprendió que lo que había sentido no era casualidad. El convento, el altar, todo estaba diseñado para arrancar confesiones que no pertenecían a este mundo.
Desde el otro lado, la respiración del sacerdote se transformó en una oración entrecortada, palabras sagradas convertidas en jadeos. El sonido se filtraba en sus huesos, como si la incitara a unirse a esa plegaria prohibida. María se cubrió el rostro con las manos, pero una sonrisa temblorosa escapó de sus labios. Algo dentro de ella quería quedarse, algo más oscuro, más antiguo que su fe, empezaba a despertar. Y fue en ese instante, cuando creyó que podría perderse en esa confesión interminable, que lo escuchó. Mañana, cuando las velas negras se enciendan, vendrás al altar. Entonces tu cuerpo dirá lo que tu voz aún calla. El confesionario volvió al silencio absoluto. María abrió la puerta con las piernas débiles, el corazón latiendo como un tambor profano. Afuera, los muros del convento parecían respirar, y en cada rincón se escuchaba la misma invitación: confiesa, confiesa. María comprendió que esa noche había cruzado otra frontera. Ya no solo observaba el altar, ahora, el altar la reclamaba. Capítulo 4. La vela que no se apagaba. La noche siguiente, María volvió a la capilla, como obedeciendo un mandato invisible. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra, y cada eco parecía un latido más fuerte que el anterior. Cuando cruzó el umbral, la encontró, una vela negra, solitaria, erguida sobre el altar. La llama ardía con violencia. Aunque todas las ventanas estaban abiertas y el viento azotaba el convento, se acercó con cautela. El resplandor no era normal. Iluminaba las paredes con un fulgor carnal, dibujando sombras que se movían como cuerpos enlazados. María sintió que su respiración se volvía más rápida, como si aquel fuego le hablara en un idioma que no necesitaba palabras. De pronto, una voz surgió detrás de ella: no intentes apagarla, hija. Esa vela no obedece a los hombres, solo al deseo. Era el sacerdote, envuelto en su sotana oscura, observándola con una calma inquietante. Sus ojos parecían conocer cada secreto que ella guardaba. ¿Qué significa?, preguntó María, la voz temblorosa. Significa que el altar ha despertado en ti. Esa llama es tuya, y no se extinguirá hasta que ofrezcas lo que arde en tu interior. Las palabras la atravesaron como un cuchillo caliente. Sintió que la piel le ardía, como si la vela encendiera también su carne. Y entonces ocurrió: la llama creció de repente, proyectando en la pared una figura hecha de fuego y sombra. María reconoció su propio cuerpo reflejado allí, desnudo, estremeciéndose como los que había visto la primera noche. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. La figura ardiente se movía al compás de su respiración, como si la estuviera desnudando desde dentro. El sacerdote se acercó más, su voz convertida en un susurro grave: mírate, no hay pecado en lo que ves, hay verdad, y la verdad nunca se apaga. María sintió como un temblor involuntario recorría su vientre. La vergüenza se mezclaba con un deseo tan intenso que la dejaba sin fuerzas. Las llamas se inclinaban hacia ella, como manos ansiosas que la reclamaban. Entonces, la vela comenzó a gotear, pero no era cera lo que caía, sino un líquido oscuro, espeso, que olía a sangre mezclada con incienso. Cada gota golpeaba el altar con un sonido húmedo, y con cada golpe los muros parecían gemir. El sacerdote extendió una mano y recogió una de esas gotas ardientes, dejándola caer sobre el dorso de la mano de María. No quemó, al contrario, se deslizó por su piel como un roce íntimo, marcándola con una sensación imposible de describir. Ella cerró los ojos y un suspiro escapó de sus labios, mitad oración, mitad gemido. Ahora entiendes, dijo él suavemente. La llama vive en ti, y nunca se apaga hasta que el altar reciba tu temblor. María abrió los ojos. El fuego danzaba dentro de ella, encendiendo un vacío imposible de saciar. Comprendió que aquella vela no solo iluminaba la capilla, iluminaba su condena. Y en el silencio posterior, mientras el viento rugía inútil contra la llama inmortal, María supo que el altar ya la había marcado como suya.
Capítulo 5. El perfume de los pecados. La madrugada se deslizó sobre el convento como un manto húmedo, pero María no podía dormir. Desde su celda, un olor extraño comenzó a invadir el aire. No era el incienso común de las misas, ni la cera derretida de las velas. Era más dulce, más carnal, como el aroma de una piel sudorosa después de un abrazo prohibido. Se levantó y siguió el rastro. Cada respiración la embriagaba, como si inhalara que el perfume abriera puertas secretas dentro de su cuerpo. Su corazón latía desbocado, y con cada paso, el deseo y el miedo se confundían más. Cuando llegó a la capilla, la vio. El altar estaba cubierto de flores marchitas que no habían estado allí la noche anterior. Sus pétalos negros exhalaban un olor penetrante, casi narcótico. Al acercarse, María sintió que sus piernas temblaban, que su pecho se arqueaba como si fuera respondido por una fuerza invisible. «Respira hondo», susurró una voz femenina a su lado. Era una monja de rostro pálido, ojos brillantes, labios entreabiertos como si acabara de rezar o de gemir. Tomó la mano de María y la llevó hacia el altar. El perfume era más intenso allí, envolvente, imposible de resistir. «Es el olor de los pecados que se confiesan solos», dijo la monja, acariciando las flores marchitas con devoción. «El altar los absorbe y los devuelve como deseo». María cerró los ojos, y de inmediato imágenes ardientes atravesaron su mente, cuerpos desnudos temblando juntos, labios pegados en besos sin nombre, manos recorriendo pieles que sudaban plegarias. Su respiración se volvió jadeo, y por un instante creyó que alguien la abrazaba por detrás, pero cuando giró, no había nadie, solo el perfume, denso, persistente, dominando su voluntad. El sacerdote apareció en el umbral. No caminaba, parecía deslizarse entre las sombras, como si el perfume lo guiara. Se acercó lentamente, observando a María con la intensidad de un juez y la ternura de un amante. «¿Lo sientes, hija?», preguntó con voz baja. «Eso que te recorre no es tentación, es revelación. El pecado no es más que el lenguaje de este altar». Las flores comenzaron a marchitarse aún más rápido, como si exhalaran sus últimos alientos directamente hacia ella. María se llevó las manos al pecho. El calor la consumía desde dentro, un fuego que la obligaba a suspirar como nunca antes. «Tu cuerpo habla más claro que tus labios», continuó él. «El altar lo escucha todo. Cada temblor tuyo es una ofrenda». Una gota de sudor descendió por la nuca de María. No sabía si era fiebre, deseo o locura. La monja se arrodilló ante el altar y comenzó a gemir como en una oración desesperada. El perfume llenó el aire de manera insoportable, y en ese instante María lo comprendió. El olor no era de flores, ni de incienso. Era el aliento mismo del altar, un ser vivo que se alimentaba de culpas y se transformaba en placer. Cuando quiso retroceder, ya era tarde. Sus piernas la traicionaron, y cayó de rodillas frente al altar, aspirando aquel perfume como si fuera su única salvación. Y mientras la vela negra seguía ardiendo sin consumirse, María entendió que cada respiro que daba la acercaba más a la condena que había empezado a desear. Capítulo 6. El velo que nunca cubría lo suficiente. No pude dormir aquella noche. Los ecos de las palabras del padre Esteban y los suspiros contenidos bajo la bóveda del altar me persiguieron hasta que la madrugada tiñó los vitrales con una luz pálida. Caminé hacia la capilla, esperando hallar silencio, pero el altar respiraba. Sí, como un pecho oculto bajo piedra. Cada losa temblaba con un pulso ajeno. Me arrodillé, fingiendo rezar, y entonces lo vi, un velo blanco, abandonado entre las velas. No pertenecía a ninguna imagen ni reliquia conocida. Era de tela ligera, casi transparente, impregnada con un olor dulce y ácido al mismo tiempo, mezcla de incienso y sudor. Cuando lo tomé, sentí un escalofrío. Estaba tibio, como si hubiera sido usado apenas unos minutos antes. Al rozar mi rostro con él, imágenes brotaron dentro de mí, hermanas del convento, desnudas hasta los hombros,
temblando en círculo bajo la mirada de una figura alta y sin rostro. Sus cuerpos se curvaban como si fueran olas, unidos por algo más fuerte que la fe. Cada movimiento parecía una oración y una blasfemia a la vez. Yo debía apartar la tela, pero no pude. Una fuerza invisible mantenía el velo pegado a mis dedos. Entonces escuché su voz. No era humana, era una mezcla de susurro y lamento. Una lengua olvidada que sin embargo mi mente traducía. Lo que cubre, revela. Lo que oculta, arde. Sentí que el velo se deslizaba por mi cuello, como si alguien lo anudara. Me apreté el pecho. El aire se volvió espeso, y cada respiración me llenaba de un calor insoportable. Vi cómo las velas se doblaban hacia mí, como si fueran atraídas por mi fuego interno. El altar, ese lugar sagrado, vibraba con un deseo que no era mío, pero que me atravesaba. Quise gritar, pero solo salió un gemido entrecortado, y fue en ese instante que apareció Lucía, la novicia de ojos oscuros que siempre evitaba cruzarse conmigo. Ella me miró, sorprendida, con el velo brillando sobre mi piel. No me dijo nada, solo se acercó, extendió su mano temblorosa y lo tocó. El templo entero respiró con nosotros. No supe si lo que vivíamos era un pecado o una revelación, pero una certeza me quemaba por dentro. Aquel velo no estaba destinado a ocultar, sino a despertar. Y ahora, ninguno de los dos podía desatarlo. Capítulo 7. La procesión de los cuerpos atados. La noche siguiente, el convento no parecía el mismo. El aire estaba impregnado de un incienso espeso que no venía de los incensarios, sino de las paredes mismas, como si la piedra sudara un perfume prohibido. Caminaba con el corazón latiendo en la garganta, sabiendo que algo nos esperaba en el altar. Lucía, la novicia que había rozado el velo conmigo, me seguía en silencio, con los labios mordidos y la mirada perdida en las sombras. Al llegar, el altar estaba rodeado de velas encendidas que no habíamos colocado. La luz danzaba como lenguas vivas, y en el centro, sobre la piedra fría, alguien había dispuesto sogas trenzadas, largas y brillantes como serpientes húmedas. No era una visión, las sogas se movían con lentitud, buscándose unas a otras, como deseosas de enredar carne. Lucía susurró: «¿Esto es un sacrilegio? Pero no puedo apartar los ojos». Yo tampoco. El altar tembló con un pulso más fuerte que nunca, y entonces lo vimos, 4 figuras encapuchadas, entrando en procesión desde la sacristía. No se escuchaban pasos, solo el arrastre de las túnicas contra el suelo. No llevaban cruces ni estandartes, sino cuerpos, hombres y mujeres desnudos, atados con las mismas sogas que vibraban en el altar. Caminaban con los ojos cerrados, sus rostros iluminados por un gozo oscuro, casi místico. No eran prisioneros, se ofrecían. Cada uno de sus gemidos parecía un salmo invertido, un canto de entrega absoluta. Cuando los colocaron alrededor del altar, los encapuchados comenzaron a entonar una letanía gutural, sin palabras reconocibles, pero cargada de deseo y de tormento. Lucía cayó de rodillas, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Yo quería huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. El velo, aún colgado de mi cuello, ardió con una luz tenue, y supe que era la llave de aquello. Los cuerpos comenzaron a temblar al unísono, y la piedra, la misma piedra que sostenía siglos de rezos, se abrió con un crujido como un grito. Lo que emergió de esa grieta no era humano, una sombra alta, con brazos que parecían alas de humo. Se inclinó sobre los cuerpos y los besó con una boca invisible. Cada contacto provocaba convulsiones de placer y dolor, como si el alma fuera arrancada y devuelta al mismo tiempo. Lucía me miró, con lágrimas en los ojos, y dijo entre jadeos: «No es el infierno, es un sacramento al revés». Y yo, atrapado entre el miedo y el vértigo de lo prohibido, entendí algo aterrador. Tarde o temprano, nosotros también seríamos parte de esa procesión de cuerpos atados. Capítulo 8. El beso que marcaba la carne.
Esa noche el altar no esperó que yo me acercara, me llamó. El velo que colgaba de mi cuello se tensó solo, como una cadena invisible, y cada paso hacia la nave central era un mandato, no una elección. Lucía, con el rostro bañado en lágrimas y deseo, me seguía, como si nuestras sombras ya estuvieran atadas desde antes de nacer. El altar brillaba con un resplandor enfermizo, rojo como la cera derretida de las velas. Los cuerpos de la procesión anterior permanecían tendidos, sudorosos y exhaustos, pero vivos, con la piel marcada por símbolos que parecían quemados, aunque no había fuego. Crucifijos invertidos, ojos que miraban desde los hombros, labios pintados en el vientre. Cada marca era un beso de la sombra que habitaba la grieta. De pronto, las sogas se alzaron por sí solas y me envolvieron las muñecas. No dolía, pero me erizaba la piel. Era como si cada hebra respirara contra mí, palpitante. Intenté resistirme, pero una voz retumbó dentro de mi cráneo, dulce y cruel. Tú también eres altar. El aire se volvió espeso, y sentí el calor de Lucía a mi lado. Ella no huyó, se dejó caer sobre la piedra junto a mí, y las sogas la abrazaron como a una amante. Su mirada se cruzó con la mía, había miedo, sí, pero sobre todo un brillo de aceptación, como si hubiera esperado ese instante toda su vida. La sombra salió de la grieta y nos cubrió. No tenía rostro, pero sus labios eran infinitos. Cuando me besó, la carne se incendió, no un dolor normal, sino un fuego que grababa sobre mi piel símbolos que latían como corazones. Grité, y mi grito fue eco del de Lucía, entremezclado con un gemido imposible de ocultar. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas, golpeando la medianoche como un juicio, pero no anunciaban condena, eran trompetas de consagración. Yo lo sabía, estábamos siendo sellados, marcados como parte de un sacramento que no reconocía ni cielo ni infierno. Cuando el beso terminó, caí exhausto sobre la piedra. Miré mis brazos, en ellos brillaban marcas que se movían, respirando conmigo. Lucía, temblando aún, sonrió con una dulzura rota. Ahora, ya no podremos rezar igual nunca más. Y lo peor, lo que me heló hasta los huesos, fue descubrir que tenía razón. La oración había dejado de ser súplica. Ahora, cada palabra santa en mi boca sabía a carne ardiente. Capítulo 9. Las paredes que rezaban con gemidos. Creí que después de aquel beso marcado en mi carne nada podría ser más perturbador. Pero estaba equivocado. La verdadera herejía apenas comenzaba. Los días siguientes al ritual, el convento se volvió un organismo vivo. No eran ya las hermanas ni los sacerdotes quienes rezaban, eran las paredes. Desde el amanecer, mientras los vitrales proyectaban su luz quebrada, un murmullo recorría los muros como si fueran pulmones ocultos. Y ese murmullo no era plegaria, eran gemidos, largos, cadenciosos, con un ritmo que se confundía con el latido de mi propia sangre. La primera vez que lo escuché, pensé que mi mente jugaba conmigo, pero al pasar la mano por la piedra, sentí vibraciones, como si cada ladrillo estuviera impregnado de cuerpos invisibles frotándose unos contra otros. Los rezos del convento se habían convertido en cantos carnales, letanías de deseo. Una noche, incapaz de soportarlo más, me encerré en la capilla. Allí la voz era más clara, una oración en latín antiguo, entrecortada por jadeos. No entendía cada palabra, pero el sentido se infiltraba en mí como veneno. Pedían unión, no con Dios, sino con algo que habitaba detrás del velo del mundo. Y mientras escuchaba, las marcas en mis brazos se encendieron con un resplandor rojo, palpitando como heridas abiertas. Lucía apareció a mi lado, con el rostro iluminado por una fiebre que no era humana. «Ellos nos llaman», me susurró. «Las paredes guardan a los que antes temblaron aquí, y ahora nos quieren dentro». La piedra del altar se abrió lentamente, dejando salir un hálito caliente, húmedo, como el aliento de una boca gigantesca. Las voces aumentaron hasta formar un coro de lujuria y plegaria mezcladas. Sentí que mis rodillas cedían,
No era posible resistirse. Cada gemido era un mandamiento. Lucía tomó mi mano y la puso sobre su pecho. El latido de su corazón se confundía con el temblor del muro, como si ambos fueran uno. De pronto, comprendí con terror y fascinación, el convento no era un refugio de fe, era un cuerpo, y nosotros, los fieles, éramos órganos que debía devorar y gozar para seguir vivo. Cuando las paredes comenzaron a moverse, respirando como carne caliente, ya no había escapatoria. El templo rezaba, y nosotros respondíamos con gemidos. Capítulo 10. La misa de placer y sangre. Esa medianoche el convento dejó de ser un lugar. Se transformó en un cuerpo vivo que exigía ser adorado. No hubo campanas que anunciaran la misa, fueron los gemidos desde los muros los que nos convocaron, vibrando como un llamado irresistible. Nadie se resistió. Hermanas, sacerdotes, novicios, todos entramos en la nave central, arrastrados por una fuerza que no provenía del cielo. El altar nos esperaba abierto como una herida luminosa, y de su grieta salía un vapor espeso, rojo, que olía a sangre y a incienso quemado. Lucía se adelantó, con los ojos dilatados, y alzó los brazos como si guiara la procesión. No somos invitados, dijo con voz entrecortada. Somos la ofrenda. Las sogas descendieron del techo, vivas, húmedas, enroscándose en los cuerpos que se acercaban. Nadie gritaba. Los labios se abrían solo para rezar entre gemidos. Letanías deformadas en las que el placer sustituía a la fe. Cada atadura era un bautismo, cada jadeo, una confesión. Yo quise retroceder, pero mis marcas ardieron, obligándome a dar un paso más. Sentí que la sangre dentro de mí latía al ritmo del coro blasfemo. Las voces de los muros se unieron a las nuestras hasta que no pude distinguir si gemía yo o era el convento entero. El padre Esteban, que había guardado silencio tantos días, subió al altar con las sogas anudadas al torso, con una sonrisa rota. Levantó el cáliz, pero no estaba lleno de vino, rebalsaba de un líquido oscuro, espeso, que olía a hierro y a miel. Bebed, ordenó, y todos obedecimos. Al tocar mis labios, el cáliz me quemó por dentro, sentí que mi lengua se abría en dos, como la de una serpiente, mientras el placer me arrancaba lágrimas. El templo entero comenzó a palpitar, las columnas se movían como costillas, el techo descendía como un pecho que respiraba, y en ese latido común, los cuerpos atados temblaban al unísono, bañados en sudor y sangre, cantando una misa que ningún dios reconocería. Lucía cayó sobre mí, besándome con un fervor que era más mandamiento que deseo. En su mirada vi el reflejo de algo inmenso. No éramos amantes, éramos hostias vivientes, consagradas al monstruo que nos habitaba. El altar rugió como un corazón desbocado. La misa de placer y sangre había comenzado, y no tendría final. Capítulo 11. La voz del altar. Nunca había escuchado un silencio tan denso como el que siguió a la misa de placer y sangre. Todos yacíamos exhaustos en el suelo de la nave, cuerpos enredados en sogas húmedas que ya no apretaban, sino que nos acariciaban como víboras satisfechas. Mi pecho ardía con las marcas vivas, y en ese fuego nació un sonido imposible. El altar me habló, no con palabras humanas. Era una voz que resonaba en mis huesos, un trueno íntimo que desgarraba la médula. Sin embargo, lo entendía. Soy más antiguo que el templo que me cubre, susurró dentro de mí. Fui invocado con carne cuando las piedras aún no tenían nombre. El Dios que buscáis me teme, y por eso me escondió aquí, bajo su casa. Me estremecí, intenté cerrar los oídos, pero la voz venía desde dentro, como un segundo corazón latiendo. Lucía me miró con los ojos brillantes, como si también lo escuchara. Se inclinó hacia mí, acariciando mis marcas, y dijo en un suspiro, ya no podemos fingir que seguimos siendo humanos. Él nos ha reclamado. El altar vibró bajo nosotros. La grieta de su centro se abrió más, dejando escapar un resplandor rojo que iluminaba los rostros agotados de la congregación.
Todos comenzaron a gemir otra vez, pero no por deseo, era adoración. El padre Esteban se arrastró hasta la piedra, besándola con labios sangrantes. «Tómame», rogó, y el altar lo absorbió lentamente, como si la piedra fuera carne que devoraba. Yo quise apartarme, pero las sogas me sostuvieron con dulzura enfermiza. La voz me acarició el cráneo. «No huyas. Tú eres mi profeta. Tu carne hablará cuando la piedra calle». El miedo y la excitación me atravesaron como un mismo cuchillo. Vi cómo las paredes respiraban, como los vitrales lloraban gotas oscuras. Y comprendí que el templo entero se había convertido en un organismo unido a mí. Lucía me abrazó por la espalda, clavando las uñas en mi piel, y susurró con devoción febril: «Si él es altar, tú eres evangelio». Las marcas en mis brazos se encendieron, extendiéndose por mi pecho hasta mi garganta. Sentí que mi voz cambiaba, quebrándose, como si no me perteneciera. Cuando hablé, no fui yo. «Venid, temblad juntos. Yo soy el principio que finge ser final». El eco de esas palabras se multiplicó por todo el convento, y supe que ya no había retorno. El altar tenía voz, y la estaba usando a través de mí. Capítulo 12. La consagración definitiva. El amanecer nunca llegó. El convento quedó atrapado en una penumbra perpetua, como si el sol hubiera olvidado nuestro rincón del mundo. Yo estaba de pie frente al altar, las sogas enroscadas en mis brazos como estolas vivientes, y la voz ardía dentro de mí, exigiendo ser proclamada. Lucía, con el velo en la cabeza y el torso desnudo bajo la tela transparente, me miraba como se mira a un santo y a un verdugo a la vez. El resto de la congregación, exhausta y febril, aguardaba mis palabras. Comprendí entonces que ya no era un simple testigo. El altar me había ungido como su sacerdote oscuro. Respiré hondo y hablé. Mi voz no era mía, era grave, profunda, reptante. Hoy no rezamos al cielo ni al infierno. Hoy consagramos nuestra carne, para que el altar viva en nosotros. Las paredes gemían, las columnas palpitaban como venas. El coro de los fieles estalló en un cántico extraño, mezcla de salmos y jadeos. Y la misa comenzó. Cada uno se arrodilló, no para pedir perdón, sino para ofrecerse. Las sogas descendieron del techo como lenguas, atándolos en posiciones imposibles, marcando sus cuerpos con símbolos ardientes que brillaban como brasas. El padre Esteban, ya consumido en parte por la grieta, volvió a emerger, pero no era él. Su carne estaba cubierta de ojos abiertos, que parpadeaban al unísono. Con voz quebrada me ofreció el cáliz oscuro, rebosante de esa sangre espesa que ya conocía. Bebí, y mi lengua ardió con palabras que no había aprendido, un evangelio nuevo, escrito en lujuria y dolor. Lucía fue la primera en entregarse. Subió al altar y se tendió sobre la piedra que temblaba como carne viva. Las sogas la abrazaron, y cuando la sombra emergió de la grieta para besarla, todo el templo rugió. Yo levanté mis brazos y proclamé: este es el sacramento eterno, el temblor compartido, la unión sin redención. La congregación entera se volcó sobre el altar, cuerpos contra cuerpos, sangre contra sudor, uniendo su destino a esa fuerza antigua. La grieta se abrió del todo, y por un instante pude ver lo que había más allá, un océano de sombras ardiendo, un Dios invertido que extendía su lengua hacia nosotros. Lo supe con certeza, no éramos ya humanos, ni pecadores, ni creyentes. Éramos órganos de ese cuerpo inmenso, piezas de un altar que respiraba a través de nuestra carne, y mientras las campanas sonaban solas, anunciando una misa que nunca terminaría, entendí que la consagración estaba completa. No quedaba salvación, solo el temblor eterno, juntos, dentro del altar. Capítulo 13. El despertar de la criatura. El convento ya no era convento, era un cuerpo descomunal que latía en cada muro, en cada columna, en cada grieta. Los vitrales se quebraron sin romperse del todo, como ojos que se abrían por primera vez, dejando pasar un resplandor rojo que no provenía del sol.
La campana de la torre sonaba sola, pero su tañido no era de bronce, era un corazón golpeando desde dentro. Yo estaba de pie sobre el altar, convertido en su boca. Mis brazos extendidos ardían con marcas vivas que se movían como gusanos de fuego. Lucía, tendida junto a mí, temblaba de éxtasis, sus labios rezando palabras que ya no tenían sentido humano. La congregación se revolvía en el suelo, atada y gozosa, como miembros de un organismo mayor que nos reclamaba sin piedad. La grieta del altar estalló. De ella emergió la sombra completa, ya no oculta, ya no insinuada, un ser sin forma fija, hecho de carne palpitante y humo ardiente, con alas que se retorcían como látigos de sangre. No tenía rostro, pero de su centro surgía un resplandor que me cegó, y sin embargo, lo vi. No era un demonio ni un dios, era ambos, era el hambre misma. Las paredes comenzaron a expandirse, abriéndose como costillas que cedían. El techo se alzó y se curvó, transformándose en un torso vivo. El convento entero se erguía, sacudiendo la tierra a su alrededor. El pueblo que dormía cerca despertó con gritos, viendo cómo el edificio sagrado caminaba, convertido en criatura, arrastrando sus cimientos como si fueran piernas. Yo hablé con voz multiplicada, mi garganta ya poseída por él. No somos rebaño, no somos pastores, somos carne consagrada al temblor eterno. Y ahora, el mundo entero será altar. Lucía reía y lloraba al mismo tiempo, aferrada a mi cintura, mientras las campanas estallaban en un repique demencial. Los cuerpos de los fieles se disolvían en las paredes, fundiéndose en la criatura, convirtiéndose en músculos y tendones de aquel monstruo viviente. Nadie suplicaba, todos se entregaban. La bestia alter caminó fuera de los límites del convento, su sombra cubriendo los campos. Cada paso hacía temblar la tierra, y con cada temblor, las casas cercanas se doblaban, transformándose también en carne, uniéndose al organismo. La aldea entera fue devorada y convertida en parte de su cuerpo sagrado. Yo comprendí entonces la verdad más terrible: no había final. El altar no buscaba un sacrificio único, ni un pueblo, ni una fe. Su misa era infinita, su comunión, universal. Pronto, el mundo entero se agitaría al unísono, cuerpos temblando juntos bajo una criatura que era templo y profanación a la vez. Y yo, su sacerdote oscuro, era ya su voz. Epílogo, el manuscrito prohibido. Años después, en un archivo olvidado de la diócesis, un monje copista encontró un cuaderno ennegrecido por la humedad. Las páginas estaban pegajosas, con manchas que parecían sangre seca, y las letras, torcidas, parecían escritas a la vez con pluma y con carne. El título, en la primera hoja, era simple: el altar donde los cuerpos temblaban juntos. El manuscrito narraba, con voz en primera persona, todo lo que había ocurrido en aquel convento: la misa de placer y sangre, el despertar de la criatura, la marcha de la bestia que absorbía aldeas enteras. El copista se estremeció al leer, porque cada palabra ardía en su lengua como si hubiera sido pronunciada en el momento mismo de leerla. Al llegar a la última página, encontró una oración que no estaba en latín ni en castellano, pero que entendió con el corazón, como si no necesitara traducción. Era un mandato: donde este texto sea leído, allí el altar respirará de nuevo. Donde los ojos lo recorran, allí los cuerpos temblarán juntos. El monje dejó caer el cuaderno, horrorizado. Pero ya era tarde. Las paredes del archivo comenzaron a vibrar, y en la oscuridad, un gemido colectivo brotó de la piedra. El manuscrito seguía abierto, y las letras brillaban como brasas. El altar había encontrado otro lugar donde despertar.